Ay, madre mía, lo que se ha descubierto sobre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Esto sí que es salseo del bueno. Olvídense de lo que creían saber de su relación, porque parece que todo era una fachada. Pues sí, resulta que estos dos, que se hicieron famosos juntos en esa serie turca que nos trajo de cabeza a muchos, ¿se acuerdan? Pues parece que su buen rollo y esas miradas que se echaban en plató, no eran solo cosa de la ficción. O bueno, sí eran cosa de la ficción, pero la cosa fue más allá. Lo que yo he podido averiguar, y créanme que he estado investigando, es que su separación, que la anunciaron de forma súper amistosa como si se despidieran de un compañero de trabajo más nada que ver. Parece que había algo mucho más profundo, algo que no querían que saliera a la luz. Muchos pensábamos que la cosa se había quedado en un adiós muy buenas tras el final de las grabaciones. Que cada uno por su lado, siguiendo su camino, la vida sigue. Pero ¿y si les digo que hay rumores de que la separación fue mucho más turbulenta? Para ser honestos, yo siempre sospeché que entre Halil y Esla había una conexión especial. Se les veía cómodos, como si se conocieran de toda la vida. Y cuando anunciaron que ya no estaban juntos, me pareció muy raro que lo hicieran tan de repente y sin dar explicaciones muy claras. Lo que yo creo que está pasando es que ellos querían mantener un perfil bajo, proteger su imagen y sobre todo, proteger la imagen de la serie que los lanzó a la fama. Imagínense el lío si se hubieran enterado de una posible relación tórrida, o de problemas entre ellos se habría caído el tinglado. Y es que se habla de que uno de los motivos de la ruptura fue algo que uno de ellos no quería revelar. ¿Será que uno de los dos ya estaba con otra persona y por eso terminó todo? ¿O quizás hubo una discusión muy fuerte que los marcó? Las teorías son infinitas. A mí me da la sensación de que esto ha sido una jugada maestra de relaciones públicas. O bueno, no sé si una jugada, pero sí una forma muy astuta de manejar la situación. Porque si hubieran dicho nos hemos separado porque nos hemos peleado, se hubiera armado un escándalo tremendo. En cambio con ese somos amigos y nos apoyamos, han dejado la puerta abierta a la especulación. Pero la verdad es que ahora, viendo lo que se está descubriendo, me hace pensar mucho. ¿Y si esa amistad tan comentada era en realidad un romance secreto que intentaron ocultar a toda costa? Y cuando ya no pudieron más decidieron poner tierra de por medio, pero de una forma que pareciera lo más normal del mundo. Piensen en esto, si de verdad tuvieran un problema serio, ¿no habrían actuado más distanciados? En cambio han mantenido una cordialidad que ahora, con estas nuevas informaciones, suena sospechosa. Como si estuvieran actuando, y muy bien, por cierto. Lo que yo sospecho es que la relación iba en serio, pero por alguna razón, uno de los dos decidió dar un paso atrás, o quizás hubo un malentendido gordo que lo echó todo a perder. Y en lugar de hacerlo público y dañar su imagen o la del proyecto, optaron por la salida discreta, la amigos para siempre. Porque vamos a ver, ¿quién se separa de alguien con quien tiene tanta química y se va a la pantalla también, diciendo que se apoyan mutuamente como si nada? Eso no cuadra. Hay gato encerrado, seguro. Ahora mismo, la intriga está servida. ¿Qué secreto tan grande podría haber entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu que los llevó a tomar esa decisión? ¿Están hablando de problemas personales que nadie más sabe? ¿O es algo relacionado con sus carreras, algo que podría haberles perjudicado si saliera a la luz? Lo que está claro es que este secreto que nadie imaginaba, les ha dado un giro a la historia que creíamos conocer. Y la verdad es que me encanta este tipo de salseo, porque nos hace ver que detrás de las cámaras, estas estrellas también tienen sus dramas y sus misterios. Así que con toda esta información sobre la mesa, y sabiendo que su relación fue mucho más de lo que nos contaron, la pregunta que me queda a mí es, ¿creen que algún día se sabrá la verdad de por qué realmente se separaron? ¿O este secreto se quedará con ellos para siempre?